Tenemos la clase de crecimiento y desarrollo fetal. En esta clase vamos a hablar del crecimiento y desarrollo fetal. Dentro de la tabla de contenidos tenemos el crecimiento y desarrollo fetal celular y los factores determinantes del crecimiento y desarrollo fetal. El crecimiento es el incremento del tamaño, número y volumen celular. El desarrollo es la división y diferenciación celular que producen los cambios y modifica estructuras anatómicas. Este empieza en la concepción. La gestación es la duración del embarazo humano, contado a partir del día de la última menstruación, que es aproximadamente 40 semanas o 280 días, que equivalen a 90 meses calendario o 10 meses lunares. Nos muestra el momento previo de la fertilización del óvulo por el espermatozoide. Es importante saber que la gestación, si la vemos desde la fertilización, en realidad es 2 semanas menos, ya que desde la fecha de última regla son 2 semanas más. Entonces, si hablamos el tiempo de gestación desde la fertilización son 266 días, en semanas son 38 semanas, en meses calendarios serían 8 3/4 y en meses lunares 9,5 meses. Si hablamos desde la fecha de última regla o última menstruación serían 280 días, 40 semanas, 9 meses o 10 meses lunares. Los periodos del desarrollo fetal son preembriónico, embriónico y fetal. El desarrollo embriónico y fetal es referido como el desarrollo prenatal. En este gráfico podremos observar que el periodo embriónico va desde la fertilización hasta las 2 primeras semanas de edad. El periodo embriónico es desde las 2 semanas hasta las 8 semanas y el periodo fetal es a partir de las 8 semanas hasta las 40 semanas de gestación. Entonces, más o menos aproximadamente a las 8 semanas va a pesar 2 gramos y va a tener una talla de 3,5 milímetros. A las 20 semanas va a pesar unos 250 gramos y va a tener una talla de 22 centímetros. A las 28 semanas va a pesar aproximadamente 1000 gramos y una talla de 36 centímetros. A las 32 semanas 1600 gramos y una talla de 42 centímetros. Y se pueden dar cuenta que a las 40 semanas ya pesa el doble que a las 32 semanas con 3 kilos 200 y una talla de 50 centímetros. Gráfico simplemente para ver que el periodo preembriónico empieza desde la fertilización hasta la implantación, o sea, cuando ya es el óvulo se convierte en mórula, luego en blastocisto y luego ya la implantación en el endometrio. El periodo preembrionario es hasta la semana, preembrionario y embrionario es hasta la semana 8. El embrión vertebrado se desarrolla en 3 etapas. Segmentación, que es hasta el día 7. Se forma una bola hueca de células, que vendría a ser la mórula. Luego la gastrulación, que es del día 10 a 11. Las células se mueven hacia el interior, formando los tejidos primarios. Y luego viene la neurulación, que es desde la 3ª semana, y se forman los órganos del cuerpo. Son periodos importantes de la gestación. Neurulación, que es desde la 3ª semana hasta la 8ª semana, es la formación de sistemas orgánicos corporales, tiempo muy vulnerable para el embrión, y hay formación de órganos y tejidos por capas germinativas primarias. Por ejemplo, tenemos la capa del ectodermo, que va a formar la cavidad nasal, el sistema nervioso, las glándulas sudoríparas, la epidermis, cabello, uñas. Tenemos el mesodermo, que forma tejido conectivo, hueso, cartílago, músculos, células sanguíneas, médula ósea, corazón, sistema circulatorio, riñones. Y el endodermo, que forma las amígdalas, las tiroides, paratiroides, timo, faringe, lengua, tracto digestivo y tracto respiratorio. El periodo fetal es desde la 9ª semana hasta el nacimiento, donde los órganos y sistemas corporales se vuelven más complejos. Hay aumento de peso y longitud, ya se pueden detectar los genitales. Entre las 17 y las 20 semanas hay desarrollo de vernix caseosa y el cerebro tiene divisiones básicas.
En el periodo embrionario tenemos la hiperplasia, que es el aumento del número de células, que es hasta la mitad de la gestación y se estabiliza la tasa celular y se convierte en hipertrofia. Luego en el tercer trimestre tenemos la hipertrofia, que es el aumento de tamaño celular con una ganancia de peso. La ganancia de peso es primariamente un fenómeno del tercer trimestre. La talla fetal aumenta rápidamente al final del segundo trimestre, alrededor de las 20 semanas. El periodo fetal, que es desde la 9ª semana hasta el nacimiento, en la semana 12 de gestación, que es el fin del primer trimestre, hay predominio del crecimiento del polo embrionario cefálico. Los pulmones adquieren forma definitiva, inicia la diferenciación de los genitales externos, la tiroides secreta hormona y la insulina está presente en el páncreas. El trimestre inicia desde la semana 13, predomina el crecimiento de longitud cefalocaudal. En la semana 16 ya tenemos paladar duro y blando que están diferenciados, se empieza a formar los dientes, aparece cabello, se diferencia el sexo, se puede ocultar latido cardíaco y el bebé puede tener una longitud entre 12 y 18 centímetros y un peso de 50 a 200 gramos. En la semana 20 la madre puede percibir movimientos fetales. Las extremidades inferiores tienen proporciones casi finales, empiezan los movimientos respiratorios primitivos, empieza la mielinización del cordón espinal y el bebé puede tener una longitud de 20 a 25 centímetros y un peso de entre 300 y 435 gramos. En la semana 24 de gestación, el cerebro parece maduro, aparecen los alvéolos y empieza la producción de surfactante. Ocurren movimientos respiratorios más marcados, el bebé ya puede oír y existe la capacidad de almacenar información en la memoria y la de reaccionar ante los estímulos. La posibilidad de sobrevivir es mayor y el bebé puede medir 28 centímetros y pesar 780 gramos. En la semana 27 de gestación, que es el inicio del tercer trimestre, hay mayor ganancia de peso, como ya les había dicho. En el tercer trimestre es donde más ganancia de peso hay. Los órganos internos están completamente desarrollados. A las 34 semanas termina el proceso de maduración del pulmón. A las 40 semanas el feto tiene casi 50 centímetros de longitud, cerca de 3.2 kilogramos. El cabello es más denso y largo y la mayor parte del lanugo que cubre el cuerpo se ha desprendido. Regulaciones del crecimiento fetal dependen de una interrelación entre el ambiente materno, el ambiente del entorno, donde se realiza la gestación, que vendría a ser el ambiente fetal. El crecimiento son los cambios anatómicos y el desarrollo es la capacidad funcional. Los factores que determinan el crecimiento fetal, tenemos el genotipo fetal, que es el crecimiento potencial. Tenemos factores ambientales que interactúan con el modelo de crecimiento intrínseco del feto, produciendo tasa y composición particular de crecimiento fetal. La mayor variación del crecimiento fetal en la población es debida a variaciones en factores ambientales y no al genoma fetal. Los factores maternos no genéticos y los factores placentarios. Los factores genéticos son genes específicos que deben ser expresados normalmente para crecimiento de placenta y feto, relacionados a la producción de proteínas reguladores que controlan los procesos metabólicos que determinan el crecimiento celular. El IGF es el Insulin Growth Factor, que son importantes reguladores del crecimiento de placenta y feto, y es la remoción del gen respectivo produce que disminuya la tasa de crecimiento a un 60% de lo normal. El genotipo fetal contribuye con casi el 15% de las variaciones en el peso al nacer. 2% de las variaciones de este son atribuibles a los cromosomas sexuales, como por ejemplo, ustedes pueden ver en la tasa de crecimiento o en el peso del crecimiento, siempre se va a diferenciar hombres de mujeres. Los hombrecitos normalmente tienden a pesar más que las mujercitas y eso es lo que, ese 2% es de la variación del sexo, ¿no? Los fetos masculinos, como ya les dije, pesan más que los femeninos, ¿no? Dentro de los factores maternos influye el tamaño del útero, que puede producir una restricción del crecimiento del feto. Un útero pequeño limita el crecimiento fetal. Está relacionado con la capacidad de sostener el crecimiento placentario y el aporte de nutrientes al feto también. Se evidencia en transferencia embrionario, fetos múltiples en seres humanos. Normalmente, cuando tenemos más fetos dentro de útero, hay mayor probabilidad de que esos fetos no tengan un peso adecuado al nacer. Dentro de los factores maternos tenemos también la talla materna, que tiene relación directa con el tamaño uterino, la edad materna, que determina el grado de vascularidad y perfusión de los tejidos útero y placenta. A mayor edad materna,
menos vascularidad y menos perfusión de los tejidos. Los hábitos como el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, que también van a alterar el crecimiento fetal. Las infecciones maternas como el TORCH, donde tenemos toxoplasma, tenemos rubiola, citomegalovirus, herpes. Estos normalmente afectan el crecimiento fetal también porque hay alteración de su crecimiento, ¿no? Genéticos maternos como la hipertensión, la diabetes, el asma, enfermedades tiroideos y convulsiones maternas también afectan el crecimiento de los recién nacidos, de los fetos. Y nuevamente para mencionar las infecciones fetales intrauterinas que se les conocen como TORCH, donde la TO es correspondiente a toxoplasma, la R rubiola, la C citomegalovirus y la H herpes. Son el 5 al 10% de todas las restricciones de crecimiento intrauterino. Tienen un daño directo al cerebro y al eje neuroendocrino fetal, alterando al IGF e insulina, que son los más importantes factores para el crecimiento fetal. Y también pueden producir daño cardíaco, disminución de gasto cardíaco, pobre perfusión placentaria y captación inadecuada de nutrientes. Dentro de los factores placentarios tenemos el papel principal de la placenta, que es proporcionar nutrientes de la sangre de la madre al feto y eliminar los productos tóxicos de este hacia la madre. El éxito de esta tarea depende de un riego sanguíneo adecuado y de mecanismos de transporte eficaces. Cumple además función respiratoria y metabólica y endocrina. Si es que hay una alteración de la placenta, entonces va a haber también una restricción del crecimiento intrauterino de ese feto, ¿no? Dentro de los factores fetales tenemos, como ya les había dicho, los hormonales, que es la insulina, que es el factor de crecimiento de insulina. Son hormonas peptídicas de una sola cadena y con 30% de homología con la proinsulina. Los principales son la IGF-1 y la IGF-2. Participan en el crecimiento y diferenciación celular durante la vida fetal y su deficiencia afecta el crecimiento de la placenta y el feto. La insulina producida por el feto tiene una influencia importante, pero no absoluta, sobre el crecimiento fetal. La genesia pancreática genera fetos con RCU que pesan entre 30 y 50% menos que los fetos normales. Recordar que RCU significa restricción del crecimiento intrauterino. Conclusiones. La nutrición y crecimiento fetal es consecuencia de factores maternos, placentarios y fetales y de una mezcla de influencias ambientales a través de las que se expresa y regula el genotipo fetal.